Bueno, aquí estamos una vez más en este podcast que a ratos reflexiona en lo teológico, a ratos reflexiona en la vida, a ratos no va para ninguna parte. Pero me fascina poder hacerlo porque me ayuda a tener la oportunidad de conversar con personas tan interesantes como la que hoy comparte conmigo la pantalla. Así que quiero presentar a Max Donosos. ¿Es Donoso o Donosos? Es Donoso. Es Lo Donoso. que pasa es que Instagram es Donosos porque está la inicial de mi segundo apellido. Ah, ok. Bueno, Donoso Ibáñez. entonces ok, funciona. Y harta ¿Sí? gente piensa que me llamo Mac Donosos. ¿Sí? Pero tú eres Donoso. Donoso, sí. Sí, Donoso. Donoso. Tengo mi tag de gamer. Yo a veces juego algunos juegos. Y mi tag de gamer es Don Panda. Do- Me voy a poner Donoso así. Wing, wing. Don Panda. Claro, está bien. Claro. Bueno, Max tiene una historia bien interesante. Hoy día lo vamos a conocer un poquito más. Para los que no lo conocen, voy a decir algunas cosas. Músico, productor chileno. Ha estado metido en varios escenarios muy interesantes por ahí. Bueno, hay gente que yo admiro con cierta particularidad por sus capacidades creativas, ¿ah? Y debo decir de que Max es una de las personas que a mí me ha sorprendido por su creatividad. Y esa cosa a mí, esa es como la kriptonita conmigo, ¿ah? Alguien creativo para mí es como que es fantástico. O sea, a mí me encanta eso. Yo veo en la creatividad claramente la mano de Dios en la Sí. creatividad. Venga de donde venga. De donde venga. Cuando hay una persona que ve, en vez de ver las cosas de una manera, las ve de otra y busca, eso para mí, digo yo, ahí está el gen de Dios funcionando en esa vida. Así que bueno, bienvenido Max, después de esta introducción. Gracias por recibirme en tu podcast. En este Perdona espacio. por ese gorro de lana que está ahí. Pero déjame sacarlo. Pero no está tan extemporáneo porque ya viene el tiempo del frío allá en Chile, ¿no? ¿Es el filtro Ahora para hay el un 57? ¿Qué es lo que es el 57? No, ese es un Rode, ¿cierto? M3, sí. Sí, de lejito le caché el casquete y dije, es muy grueso para ser un 57. Es como el micrófono idóneo para una pieza que como que está ahí, no molesta, graba de todo. Perfecto. Oye, ese micrófono es muy versátil, ¿eh? Sí, sí. Una vez alguien me dijo que es como un 57, que es que el 57 es un micrófono clásico, así, el Shure SM57. Y alguien me dijo, el Rode M3 es como un 57 pero con esteroides. Como que lo hace todo, pero Tiene no un sé si crisp. mejor. Sí. Sí, ¿Sabéis qué? Mira, yo te pero voy a tiene... mostrar un invento que tengo que yo uso, mi 57. Este es mi 57. ¿Ya? Ah, Y le este, pusiste el pop y este filter. es el esteroide que yo le puse. ¿Ve? ¿Ya? Eso es como un... Es como un preamp. Tú conectas el Phantom Power y la verdad que Perfecto. le da una potencia interesante y le puedes bajar mucho el nivel. Entonces el nivel de ruido que te entrega el micrófono es mucho más bajo. Anda súper bien. Son tonteritas que uno encuentra por ahí dando vueltas. Así dije, Sí, oh, sí, loco, oh. el manso. Después dame el dato de esa cuestión, si es que Y podéis, sabéis que porque. ese está barato. Ese es una cuestión que es barata. Y porque hay otras versiones. Y ese anda. Oye, subió uno de mis perros. Mira, te muestro mi perrita. Ven. Ah, no quiere venir. Venga, pues. No, Venga a conocer a Max. bien. Ahí está. Te presento a Pixie. Tiene un aliento horrible. Papá, bájame. Sí, Tengo dos perros aquí. Nunca pensé tener perros chicos. Y tengo un chihuahua y un salchicha. Así que, pero todo bien. Está todo todo bien. bien. Oye, Max, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Vale? ¿En qué estás ahora? Eh, yo sé que el tema de preguntarle hoy día a un músico en tiempos de pandemia, después de la patada en los hocico que ha sido significado el 2020, el año pasado, está medio complicado. Pero tú no te has quedado quieto durante todo este tiempo. Cuéntanos un poquitito en qué estás.
Em, ya, te voy a contar mis... Bueno, yo hace un tiempo me dedico a producir. Yo pagaba el arriendo tocando. Tocaba en una artista chilena que se llama Camila Gallardo. Y por supuesto que cuando cayó la pandemia, em, tenéis que dejar de tocar, po. El último show, y así como show de una gira que hice fue en febrero del 2020. Y en marzo, de marzo hasta ahora, debo haber tocado uno o dos shows más. Y después terminé saliéndome del proyecto y dedicándome de lleno a producir. Y en eso es lo que he estado los últimos 2 años, en esencia, dedicado a producir. Tengo un combo de producción que se llama Crossfire. Somos tres productores. Está Lalo Jensen, es el director de Cami ahora. Bastián Herrera, que es un gran amigo, hijo de Pablo Herrera. em, y yo, ¡Wow! y Pablo. Miguelito. Entonces, en eso hemos estado. Ahora estamos montando una oficina. Es raro montar una oficina en tiempos de pandemia porque, bueno, es raro y ventajoso porque nadie quiere arrendar oficinas ahora, pues, están todos trabajando en la casa, entonces las oficinas están Está, como, está por barata. favor, arriéndame, por favor, arriéndame, te cobro, te regalo un mes, te regalo, quédate este mes gratis, y el otro me pagáis. Entonces, sí, en eso estamos. Y bueno, montamos una oficina y ahí estamos, saliendo adelante. Oye, tú eres multiinstrumentista. Tú tocáis de todo. Yo te he Eh, visto tocar sí, guitarra, te he visto tocar violín. sí. ¿Qué más tocáis? Esos son como mis dos instrumentos en realidad. O sea, como si yo tuviera que... Me vendo al mundo así como un multiinstrumentista porque puedo, como cuando tocábamos con Cami, yo tocaba violín, guitarra y mandolina. Em, y no me atrevo a decir que toco piano porque no toco piano. Toco así, con el transpose me sé como una escala ¿cachai? Em, en- pero toco principalmente violín y guitarra. Esos son mis dos instrumentos principales, los que estudié. Yo estudié violín desde los 6 hasta los 17 y después seguí como con profe particular y desde los 17 hasta los 22 que salí de la universidad estudié guitarra. ¿Dónde Em, estudiaste tú? ¿En qué ciudad de Chile? ¿Cómo fue esa cosa de que te metiste a tocar violín? Mira, yo crecí en Antofagasta, em, y fui a un colegio muy particular, em, que era un colegio británico, medio clasicón, así como esos colegios bien estrictos. Y todos los alumnos de ese colegio tenían que saber hacer principalmente dos cosas que eran extracurriculares. Tenían que saber andar a caballo y todos los martes en la mañana nos llevaban al regimiento de Antofagasta y nos subían a un caballo y nos hacían tomar clases de equitación y tenías que saber tocar un instrumento clásico. Sé que tú sabías andar a caballo. Sí, o sea, ya no ando a caballo desde los 11, pero yo creo que si me subía a una montura inglesa, igual, igual de cara. Pero, pero, pero claro, en ese colegio partí con el violín, porque era una obligación y escogí el violín por descarte porque en ese colegio había flauta dulce, guitarra clásica, pero a los 6 años de guitarra clásica, cello y violín. Y yo dije, "Oh, la flauta dulce que fome". No sabía distinguir el sonido entre los acordes porque cuando uno era niño, a poner la mano en los trastes y le pegáis, pues yo decía, esto suena siempre igual, suena re feo. El cello es muy grande, así que violín, pues. Y así empecé a tocar violín. Oye, bueno, cada vez que yo le pregunto a los músicos cómo llegaron al instrumento al que llegaron, todos tienen una historia muy interesante. Casi nadie te va a decir, no sé, tuve un sueño Mi y sueño, dije, claro. No, pues, realmente no. Excepto con la guitarra, quizás, como ya es más popular. Claro, ahí podéis decir, oh, es que yo cuando chico veía videos de Slash ¿cachai? Y tenía tantas ganas de tener una guitarra, y quizás por yo, ahí yo, sí. yo he escuchado muchos testimonios de gente que dice, no, es que yo estaba
viendo televisión y pasaba la noticia de la muerte de Jimi Hendrix. Y entonces yo dije, yo quiero tocar como esa persona. Y tienen esas historias, ¿cachai? Claro. Pero, pero me parece que las historias como como la tuya son más comunes de lo que uno pudiera pensar, ¿ah? De que simplemente la vida te empujó allá. Es que si lo pensáis, la música adopta en general es como un arte que está en peligro de extinción. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años fui de intercambio a Estados Unidos y me tocó eh, ir al colegio que tenía una de las mejores orquestas juveniles de Estados Unidos y pude tocar violín ahí. Y claro, en esa orquesta de repente tenía ahí una niña tocando fagot. Como, ¿cómo, cómo llega alguien de 15 años a tocar como, mamá, quiero tocar fagot? Obviamente tiene que haber una historia detrás de eso, como, Sí. no, mi hija quería tocar el clarinete o, ¿cachai? Como, no, yo quería que mi hija tuviera clases de música y la llevé a la academia y no quedaban cupos para ni un otro instrumento que esta cuestión y ahí está tocando el fagot. Algo así tiene que ser, pues. Sí, sí. Sí, tiene que haber una historia más compleja de fondo ahí. Sí, no es como Sí, pues. que iba navegando por YouTube y vi a una fagotista y dije, yo quiero ser esa chica que toca el fagot. Sí, pues. Tanto instrumento raro en verdad que tiene. Aquí yo me encontré con un instrumento que lo había visto, siempre lo vi en algunos conciertos, sobre todo así como haciendo chistes, que el kazoo. ¿Has cachado esa Ah, cuestión ya. que tú lo ves en la boca y empieza no, 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 Ah, ya. tú mismo así la melodía adentro de tu boca, pero suena para afuera como una trompetilla. Sí, sí. Lo encuentro genial, lo encuentro súper Sí. bacán. Y yo digo, en algún momento yo lo voy a usar en alguna canción, algo, sobre todo en vivo, para hinchar. Porque es Hay que como hacerlo. divertido, es como decir, es como festivo. ¿Ah? Sí, 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 tenés toda la razón. Tiene esa característica así como festiva, así como que la gente lo va a ver, lo va a escuchar y se va a matar de la risa. Pero lo va a Claro. disfrutar, porque igual suena. Por ahí sacarte, tocar eso así como en una prédica de Apocalipsis. Para la Como trompeta. decir, No, no es mala idea. no, No, sería, no. sería pésimo. No sé, yo creo que de repente a las prédicas les hace falta un poquito más de sentido del humor. Yo en Amor Original, las que subimos, no poco de eso pongo, porque la verdad que me vería como comediante y yo no soy comediante, sobre todo cuando tengo que grabar algo, o sea, soy muy fome. De repente lo lúdico sale cuando tengo personas enfrente, donde tú vas leyendo la reacción de las personas y eso va retroalimentando un poco a ver si la estáis embarrando o no. Pero tú encuentras que eres fome, yo encuentro que no, ¿sabes? Yo, Tus videos yo, son bueno, mira, graciosos. a mí me tienen catalogado de fome todo aquí en mi familia. Y de repente yo la Ah, verdad que yo les doy la razón, ¿ah? Es que, mira, yo soy un tipo que, por ejemplo, cuenta chistes muy fome. ya, Eh, pero eso llega a ser entretenido, po, es como sí, el chiste de papá. sí, chistes de papá. Entonces, y de repente no puedo evitar no contarlo en vivo, ¿cachai? Cuando estoy con gente. Y, y la verdad que son tan malos que terminan siendo graciosos. Pu. Bueno, esa cuestión rara que pasa. Sí, po. Ay, Oye, pero es bueno, chiste. Ya, perdón. y si hay buenos chistes. Si hay buenos chistes, pero yo soy malo para contar chistes. Viste que hay gente que desarrolla el chiste y te va generando una expectativa. Yo empiezo el chiste y quiero que termine ya. Quiero que El termine pronto. chiste, y cerráis los ojos así. Estoy preocupado por el calendario porque esos días están contados. Como, ay, Sí. Hay que hacer un catálogo de chistes pastorales y decirle, como chistes para toda ocasión. Si va a predicar de esto, y hay una batería de chistes que puede usar para el asunto. Sí. claro, Algo que inventarse. el Oye, manual de chistes del predicador. claro, manual de chistes del predicador. Oye, yo compraba esas cuestiones, bueno, no de chistes, pero de anécdotas para Ya. sermones.
ilustraciones. Yo me acuerdo. Es una realidad, hay un mercado para eso. Ah, sí, 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 sí lo hay. Yo tenía cuánto, te digo, 18 años y tenía un par de libritos de anécdotas. Y eran para predicaciones. Entonces, más o menos tú cachai, voy a predicar de esto. Y te leías las anécdotas y veías cuál calzaba mejor y la usabas. Yo, Cacha. yo ya no lo hago hace muchos años, pero lo hice. Lo hice. Ya, pero a lo largo del tiempo tú habrás coleccionado tus propias anécdotas, po. Y claro, lo que pasa es que de repente, mira, mira, honestamente, la literatura que llega a nuestra querida América Latina exalta mucho la experiencia que pasa afuera. Entonces tú terminas creyendo que la anécdota que le pasó al predicador X en la selva tanto Em, es más significativa que la que te pasó a ti afuera en tu población. Y no, pues, claro, no es más significativa, es diferente nomás. Entonces uno consume todas esas cuestiones, claro. Uno después se empieza a dar cuenta de que, pucha, las noticias están plagadas de historias que sirven para poder de repente apuntar hacia algo. Tu vida está plagada de cosas que eh, en algún momento, ahora está ahí pero con los pelos de punta, pero más adelante en el tiempo esa historia a lo mejor va a servir para darte ánimo o para darle ánimo a alguien, sí, po. si la pasaste. No sé, y comenzar a valorar lo que a uno le está sucediendo es una cuestión que, no sé, a mí me costó, pero creo que estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces, no, y no solamente hay libros de anécdotas, Max, también están los libros para el predicador flojo. El libro para el predicador flojo es un libro que tú vayas y tú compras, haz el experimento, y tú puedes comprar los sermones para el año completo por Ah, un pero libro. espérate, pero el sermón, así tú llegás y leís la cuestión. Está el esqueleto del sermón, está la anécdota para esto, están las citas bíblicas, está Cacha. todo. Después tú tienes que ponerle un poco de tu personalidad y ya, pero están listos. Todos los sermones para el año completo. Predique por un año entero se llaman. O los voy a buscar. En Sí, verdad, probablemente no lo voy a comprar, pero pero, ¿cómo predicar un año completo? Algo así. Y hay libros así. ¿viste? Por un año. Cáchate, ¿Encontraste? ¿sí? Está predique por un año 4, predique por un año 5. Cáchate. Y uno dice, ¿para qué se hace tanto uno quebradero de cabeza que va a predicar y qué sé yo, armar una serie? Si ya hay gente que se la pega por ti. Cáchate. Interesante. No, no muy creativo, pero efectivo. Está Hicimos, bien. hicimos un surfeo medio raro aquí, en donde pasamos del mundo de la música a esta cuestión de la fe. Por un año. Y tú tenés tu historia con el mundo de la fe. Sí. Y yo no sé qué tan cómodo te sientes hablando del tema, pero sí. Pero hasta donde te sientas cómodo, ¿Ya? eh, a mí me gustaría saber cuál es tu historia con el mundo de la fe. Ay, O con el mundo de la ya. iglesia. No sé cómo, no sé si hay una diferencia ahí, pero Hay una diferencia. ¿cómo es tu historia esa? Hay una diferencia. Hay una diferencia y me di cuenta hace poco que esa diferencia. O sea, supongo que de cabeza uno dice como hay una diferencia entre la iglesia y la fe, pero como, y lo decís y quizás como racionalmente lo sabéis, pero después como que empezáis a cachar que genuinamente hay una diferencia, no sé, o sea, no sabría si te lo podría explicar bien. Pero dale, aquí va mi historia con el cristianismo y la iglesia. Yo creo que sí, mis papás son cristianos desde que yo tengo como 5 o 6 años. Entonces en esencia crecí en una familia cristiana. Mis papás son muy conservadores, son como bien... em, son bien, son muy buenas personas, pero ellos quieren verte haciendo las cosas bien a lo largo de tu vida, me imagino como cualquier papá. Sí, Em, y nada, pues bueno, crecí en la iglesia, cabro, no sé si niño símbolo, en algún momento dije que yo era el niño símbolo de una iglesia, pero
pero no sé si era el niño símbolo. No sé si ha sido el niño símbolo de nada en realidad, pero, pero era un buen caro de iglesia que iba, fui por años a la iglesia y eventualmente tuve una polola cristiana, muy buena persona, que vivía en Australia. Y me fui a vivir a Australia, me acuerdo, me compraste un anillo de compromiso, le quería pedir matrimonio. Canuto, cristiano, pero para los que no sé, canuto en Chile Sí. se le dice al mundo evangélico. Em, y me fui y me tocó por primera vez en la vida como pagarme mi propio arriendo, porque yo vivía con mis papás y, y me costó caleta, po. Me costó un montón y, y me acuerdo así como 2 o 3 meses entrado mi estadía en Australia. Dije, loco, no me alcanza con la plata que gano, filo, no me alcanza para vivir. Y no sé por qué, y esto está, yo siento que está íntimamente conectado, por eso te lo voy a contar. No sé por qué dije, ¿cuánto ganará el chileno promedio? Y lo googleé. Ese día, Guailón, a los 23 años, se me ocurrió por primera vez en mi vida googlear cuánto ganaba un chileno promedio. Y vi que el 60% de Chile vivía con ingresos un poquito encima de la línea de la pobreza. Y dije, loco, ¿y cómo lo hacen? Y empecé como a tener esta reflexión media social, ¿cachai? Ya. Como, ¿y cómo en Chile se vive? Y empecé a como a, obviamente uno empieza como a indagar y a opinar en Facebook de lo que vais pensando. Y veía como a mi gente como de la iglesia como, oye, no, pero es que esto, no, pero es que comunismo, no, pero es que... Y empecé a decir como, pero espérate, ya. Y yo, bueno, yo cuando se dio la oportunidad de que yo votara en la iglesia me decían voten por la vida y como que empecé a relacionar estas cosas como de mi continuamiento social con lo que la iglesia creía que estaba bien políticamente hablando. Ah. Y de a poco empecé a decir, pero oye, loco, le- como que hay algo que no me calza nomás, pues, ¿cachai? Como entiendo que el modelo de mercado, no sé qué, pero no podéis votar por alguien que deja desprovistos como a las personas. Como por qué, y me empecé a cuestionar, empecé a cuestionarme eso de la iglesia y después me empecé a cuestionar todo lo demás, pues. Si ya empezaste a cuestionarte una cosa social, te empecé a cuestionar algunas cosas morales, como de por qué, por qué, por qué legislamos en contra del aborto, por qué, y no quiero pasar así como estos son cuestionamientos que he tenido en la vida, no, no, Sí, no sí. me tomen por un, ¿y por qué empezamos, y por qué, y empecé me acuerdo en algún momento tenía un amigo que salió como a la luz pública que era gay, y le dije, entonces no puedes ser mi amigo. Y empecé ahí, ¿por qué le dije esa estupidez? Y, y de repente, de a poco, sentí que me empecé como a alienar de mi mundo personal de la iglesia, hasta que un día llegó un domingo que no fui más a la iglesia nomás, po. Mm. Que como que sentí que no nos estábamos haciendo las preguntas o no sé si no nos estábamos, o yo no me sentía como satisfecho con las preguntas que se estaban tratando de responder y dejé de ir a la iglesia, po, harto rato. Ahora estoy volviendo. Llevo como un año tratando de volver y ahí estoy picoteando varias iglesias. Pero en algún momento como que me desencanté de la forma en que el cristianismo organizado, como lo llamo yo, eh, tiene como un lado hermoso, y un lado súper oscuro, políticamente activo, políticamente como súper poco cristiano al final, ¿cachai? Mm. Súper como de no queremos que esto, que esta ley se promulgue porque va en contra de la ley de Dios y veis después a Jesús
lavándole los pies, ¿cachai? A un pelmazo. Y empecé como a, no sé, irme en un loop medio hater de este cristianismo no es el cristianismo que está en la Biblia nomás. Por supuesto que en ese proceso yo me fui a la espalda y yo moralmente me desbanqué y, ¿cachai? Como que me terminé saliendo por completo y no sé si negando mi fe, pero negando por lo menos toda mi momento de estar ligado a la iglesia. Y ahora he estado volviendo porque me di cuenta que si tratara como de negar mi fe, igual la vida es, bueno, por un lado, tenéis gente defendiendo sus ideales, sea cual sea. Entonces, en un momento yo decía, en la iglesia está gente que está defendiendo sus ideales, pero de una forma irracional. Y después fui al mundo y empecé a conocer gente que defendía sus propios ideales de formas irracionales. Y me di cuenta que somos todos iguales, ¿no? Como, y eventualmente dije, ya, dale. Y si no es el cristianismo, entonces, ¿por qué estoy vivo, no? ¿Cachai? Que como que estoy viviendo para pagar el arriendo y para sacar otra canción en el año y esperar que me vaya bien y si me va bien, ¿qué? Después, ¿qué? O sea, tú Empecé como sentiste, tú como que de sentiste poco. ahí un vacío existencial. Sí, El vacío absolutamente. existencial fue el que te llamó de vuelta a decir, hay Sí. que reconsiderar esto. Sí, o sea, es que para mí una vida sin la fe no hay, como que, ¿por qué entonces, por qué me despierto en la mañana si al final voy a dedicarme a pagar el arriendo o Mm. dedicarme a sacar una canción que quizás me va a traer algo bueno que va a durar un, un rato y después se va a acabar como... Supongo que eso es lo que me hizo volver. Y no ha sido fácil para mí volver, para nada, porque sigo con ciertos prejuicios, sigo con ciertas como, no sé si rencores es la palabra, pero sí como ciertas como, ya, estoy atento a lo que me vayas a decir porque si te ponía así como muy de derecha, como que voy a escapar, ¿cachai? O si te ponís muy de izquierda también, si te ponís muy político, probablemente voy a salir corriendo. Mm. Y, y, a pesar de que yo me doy cuenta que soy profundamente político, pero Es que nada, pues, sabéis lo que yo creo, Max? El evangelio, bueno, los seres humanos somos políticos. sí, O sea, hay una fantasía que en algún momento nos compramos y era que la iglesia y nosotros mismos podíamos ser apolíticos. Pero mm, en realidad es fantasía porque después tú te encontrás pastores diciéndote por quién tienes que votar. Y que si no sí, pues, votas en relación con eso, entonces tú estás traicionando los valores de la escritura. Entonces, esa es una manipulación política ya, una cuestión heavy. Y de esa hay sí. que huir siempre. Es súper raro porque también me imagino que hay un momento en el que estará bien que un pastor quizás te ayude a ver las formas en que la política está haciendo mal o bien, pero es complejo porque la política y el cristianismo como que nunca completamente van a calzar, yo siento, ¿cachai? Mm. Como que ya, votáis por la vida, ok, que nadie aborte en Chile, pero Jesús nunca fue un Dios como totalitario, ¿cachai? Todo lo contrario. Y bueno, y Chile es un país laico y por lo tanto deberíais poder vivir y tomar tus decisiones siempre y cuando no afecten al resto. Y bueno, supongo que en el caso del aborto, supongo que ahí realmente está la discusión. Da lo mismo, no estamos hablando de Sí, eso, sí, sí. pero es Sí, sí. nunca, Dios y la política como que nunca van a calzar perfectamente, pues, yo creo. Siempre va a haber un conflicto. Es conflictivo.
Sí, po, es conflictivo. Por eso que creo yo que lo que debiéramos hacer como iglesia es aportar perspectivas pastorales o perspectivas teológicas que Mm, condimenten la discusión que ya hay en el mundo civil, po. Entendiendo que no podemos, el cristiano evangélico de repente tiene esta ilusión de que va a poder legislar con la Biblia en la mano. Y esa cuestión no pasa. Ni siquiera en los sistemas más idealistas en donde han querido hacerlo así, se termina siempre legislando en función siempre a una lectura sesgada de cómo son las cosas. Y no es que yo lo quiera juzgar, es que simplemente es que somos así. claro, Somos así. No. Somos humanos. Somos así. sí. Bueno, esta es una ensalada que tengo en la cabeza hace mucho rato y que probablemente ahora no hizo mucho sentido porque sigue siendo una ensalada. Pero está bien, yo creo que está bueno. Yo creo que tenemos que permitirnos no siempre ser coherentes o articulados en nuestras ideas, porque en el proceso de hablarlas a veces nos vamos desenredando. No sé si te pasa a ti, pues yo creo que te pasa un poco con el tema de la música y todo, que a veces uno tiene una idea aquí en el éter, y Sí, cuando la agarras y le pones estructura, armonía y letra y todo, y tú dices, ah, mira, sí, esto era. Pero es un proceso, sí, es un sí, proceso. Y yo creo que la fe es un proceso. absolutamente que lo es. Esta es una conversación, yo no estoy aquí para darte consejos, pero yo No, creo pero que, voy a recibir tus consejos pero de todas maneras. Probablemente yo, son mejores que los míos. pero yo creo que tenés que Mi abrazar ensalada, tu ensalada, sí, tienes que abrazarla y hacer la paz con que es parte del proceso que estás viviendo en este momento. Y a veces puede ser un proceso muchísimo más largo de lo que uno pensaría. Yo te sí. digo, yo tengo 44 años y a ver, llevo más de 15 años en crisis de fe. Aguante. Entonces, más de 15 años con crisis de fe, y, y soy pastor y a la gente sabe que tengo mis momentos y mis tiempos de crisis. Claro, en el tiempo uno los va manejando de mejor manera, qué sé yo. Pero siempre hay algo ahí. Y siempre uno se cuestiona y uno dice, estoy pensando lo que tengo que pensar. O cómo debiera pensar esto. O por qué estoy de acuerdo con esto. Sí, y después veo por acá y digo, no debiera. Pero toda esa cuestión, este cuestionamiento que tú te hiciste de que, oye, ¿por qué le dije a este compadre que no puede ser más mi amigo? De repente es porque la programación con la que nos criamos habla primero, está como ahí en el top of Sí, mind, po, y después que uno sí, la po. piensa, dice, no, pues como que la anduve embarrando. Nube súper random. Yo Sí, me he po. tenido que disculpar con mucha gente por mis versiones anteriores, pero he tratado de hacer la paz con mis versiones anteriores porque mis versiones anteriores también quisieron hacer las cosas bien. Lo que pasa es que, o sea, Claro, de alguna forma hay una buena intención sí, po, detrás de una versión anterior de uno. Sí. es No lo sé que si a ti te había. pasa. Yo me veo a mí mismo, ¿cachado? Cuando Facebook te dice como, esto es lo que dijiste hace 15 años. Sí. O yo, más seguido de lo que me gustaría, me encuentro a mí mismo borrando lo que dije hace 15 años porque estoy profundamente arrepentido de haber sido esa persona. Pero ¿sabes Pero, qué? A mí me pasa así. Me pasa así. Me pasó, mira, te voy a hacer una. Pucha, disculpa lo rasca de mi ejemplo. Pero me pasó así con el. Viste que estábamos hablando hace un rato acerca de que en algún momento yo me dediqué más a la música, grabé y hice cosas. A mí me pasó con ese primer disco, que tiene cualquier año. Me pasó con ese. Que después de un tiempo yo dije, no quiero que nadie más lo escuche. No quiero pero que. Ah, parte ¿cachai? natural de la vida, po. O sea, porque, y dije, no quiero que nadie lo escuche porque.
oh, este arreglo pudo haber sido mucho mejor y fue así, o yo me equivoqué acá, o mira la letra, o esto, ¿me entendí? Y, Sí, y en un momento yo tuve que hacer la paz con eso y tuve que decir, "Ah, pero es que eso es lo que yo era y lo que podía hacer en ese momento. Y ya. Y de repente me encuentro con mi hijo diciéndome, eso que subías en no sé cuánto tiempo al Instagram tocando. Y dice, no, no. Pero yo le digo, haz la paz con eso porque eso era lo que tú podías hacer en ese momento. es verdad. Y no podíamos hacer otra cosa. Digo, yo siempre que la embarré, y Dios sabe que la embarré, algunas veces la embarré haciendo cosas que son malas. Y otras veces la embarré queriendo verdaderamente hacer algo bueno. Pensando que yo tenía razón y que tenía que rescatar a esa otra persona o hacerle ver su error cuando en realidad el equivocado era yo. Pero en ese momento yo pensaba que era así. Y tengo Claro. que ser capaz de perdonarme. Perdonar a mi versión César Soto de hace 5 años, de hace 10 años, de 15 años. Es difícil Sí. porque uno como que se encuentra con estos recuerdos que te entrega el Facebook y uno dice, ay, ¿por qué lo Como dije? era tan pelmazo. Bueno, últimamente descanso en que, bueno, como mi niño símbolo de la Biblia es Pedro, como este loco que, sí, eres Dios, onda, corte directo, onda, no, yo no conozco a este loco, corte directo, ese es mi niño símbolo, o sea, como mi, no sé si mi ejemplo a seguir, ojalá que no, pero, pero es como darme cuenta de que al final del día yo soy igual de pelmazo que Pedro, igual de cambiante que Pedro, quizás peor, pero Jesús amó a Pedro y le dio un propósito gigante Mm. en el relato bíblico. Supongo que en eso he estado tratando de descansar últimamente. Como, ok, yo sé que probablemente tengo opiniones que están pésimas y sé que estoy mal de mil formas, pero el Señor me ama, el Señor igual me, el Señor igual me quiere. Sí. Y tiene un propósito, Y en un montón de cuestiones a lo mejor estáis súper en lo cierto. Y hay un montón de gente que no se ha dado cuenta nomás. claro. Y que te va a decir que estáis mal y que no sé. Es una cuestión muy, muy extraña esta. Te tengo una pregunta. ¿Tú pudiste experimentar cómo, porque tú estás en este proceso de, bueno, tal vez no es un proceso de reconciliación con Dios. Yo creo que la reconciliación con Dios es una cosa que transita en nuestra existencia, siempre, siempre. Los procesos de conversión también son múltiples. O sea, yo Ujú. no creo que la gente se convierta una sola vez en la vida. Yo creo que la gente se convierte. eh, yo me he convertido como 6 veces. No, no que significa que cada vez que el evangelista del frente dice pasen adelante, no, y yo paso, no. Sino en mis convicciones me voy convirtiendo, voy transformándome. Pero ¿tú has podido experimentar la espiritualidad fuera del ambiente de la iglesia? ¿Cómo has visto el tema de la espiritualidad fuera de la iglesia? O sea, me he dado cuenta que afuera de la iglesia hay gente profundamente espiritual, como probablemente no es una espiritualidad de la forma en que uno la ve o uno aprendió, pero hay gente que es profundamente espiritual y hay una necesidad como de, esto va a sonar como el loco que se para fuera de la plaza de armas, pero hay una necesidad profunda espiritual, ¿cachai? Como, y no lo digo desde la perspectiva de la gente, bueno, sí, la gente necesita a Jesús, pero se nota que hay una búsqueda, ¿cachai? Bueno, yo viví en mi época de alejarme de la iglesia y de todo lo relacionado a la iglesia, viví en una casa con una cabra que era bruja. Y probablemente ahora hay gente con ganas de lapidarme, pero viví, claro, bueno, no le he querido decir a mi mamá que viví con una bruja porque
porque si mi mamá se muere, ¿cachai? Em, pero hay una necesidad y es loco. Bueno, esta persona yo la quiero mucho, y una gran persona, como todos nosotros con sus bienes y sus males. Pero hay una necesidad como profunda de respuestas, ¿cachai? En el mundo de la música hubo una época que todos mis amigos estaban leyendo las cartas. eh, Hay una necesidad como de, loco, Sí, ¿cómo se responden estas cosas? ¿Cachai? Generalmente me encuentro a mí mismo teniendo conversaciones espirituales con gente que no pensaba y que pensaban en que necesitaban hablar de estas cosas. Y supongo que, no sé si será porque en algún momento, bueno, todavía la leo y todavía la estudio, como, pero como quizás tengo un conocimiento de la Biblia que otros en el mundo donde yo vivo no tienen, puede ser que por ahí salen conversaciones, no sé, o a lo mejor nomás me sigue el mundo espiritual y de repente me doy cuenta que tengo amigos que están profundamente necesitados de ser espirituales, ¿no? Pues si al final somos personas espirituales. sí. Sí, yo creo que, o sea, a veces nosotros, bueno, yo me he dado cuenta que nosotros desde la iglesia hemos institucionalizado mucho la espiritualidad. Y es por eso que tendemos a condenar muchísimo de repente otras búsquedas espirituales. Es cierto, hay algunas que son un poco peligrosas, pero hay Sí, otras que son totalmente válidas. El, y todos tenemos esa inquietud, ese asunto de saber qué pasa después de la muerte, o cómo nos va a ir para adelante, y toda esa intriga. eh, Mira, nosotros, cuando estaba en Chile, bueno, tú supiste, yo estuve 10 meses por el tema de la sí, pandemia allá en Chile. Y yo veía a veces en la tele un programa en donde hace 5 minutos atrás había un científico hablando acerca de los misterios del universo y todo ese asunto, y después llegaba una señora a decirle, ya, dame tu número de nacimiento y dame todo esto. Y hacían unos cálculos y decía, ya, no, lo que tú eres tal animal y qué sé yo. Y tú decís, ¿really? O sea, ¿en serio? Vaya. Y pero es que el ser ¿sabes qué? humano, ¿cómo? Algo hay ahí. Bueno, mi mamá siempre dice, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, como algo hay en como no Mira, sé. mira, ¿viste? El cerebro de nosotros, yo me lo imagino como una dona, ¿cachai? Al medio del cerebro hay una cuestión vacía. Y esa cuestión vacía clama por respuestas. Respuestas. Y Sí, por eso cada persona que de repente dice, yo tengo una respuesta para esto, la gente quiere escucharla porque tal vez es la respuesta que andan buscando. O sea, ahí hay claro. un deseo de saber. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace como, ¿cuánto? Chuta, yo soy viejo ya. Hace como 20 años fui a un paseo de la iglesia. Yo ya estaba viviendo en otra parte, yo ya me había casado y todo. Y fuimos a un paseo en la iglesia y estaba súper aburrido. Además de que todos mis amigos de ese tiempo ya estaban viviendo en otra parte, no iban a la misma iglesia. Y yo ya estaba súper aburrido. Entonces me ubiqué en un ladito ahí, debajo de un árbol, y encontré una banqueta, una silla, estas que vienen perforadas arriba, era metálica y tenía como 4 cuadrantes que tenían hartas perforaciones chiquititas. ¿Ya? Y la puse ahí y había esta como totora o un pastito ese que tallo largo. Entonces empecé a Ujú. cortar y empecé a tirarle, ¿eh? Como para que entrara a los hoyitos. Y ahí me entretuve como 10 minutos como jetón ahí. Y llega uno de los cabros de la iglesia, que tenía como 14 años, como 15 años. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, y ya a mí se me ocurre una respuesta estúpida. Entonces le digo, lo que pasa es de que tú ves esta silla, que parece una silla común y corriente, pero es una silla mágica. Y te voy a explicar por qué.
tú le preguntas cosas a la silla y, y luego lanzas esta pajita. Si la pajita entra en el hoyito, que son muchos hoyitos, tú te das cuenta, le dije. Pero si entra en uno de los hoyitos, la respuesta es sí. Y si no, la respuesta es no. Bueno, ¿y qué pasa? Como que si entra y como no entra. Bueno, entonces eso significa que tal vez, o que en realidad tienes que mejorar tal vez tu pregunta. La culpa no es de la silla, la culpa es tuya, que tú haces una mala pregunta. Sí. Y ya se quedó ahí. Y dijo, oye, ¿qué pasa si, a ver, no sé, voy a inventar un nombre. El Juanito anda pololeando con la tanto. Y dije, consultémosle a la silla. Agarré el palito y lo tiré. Y entró. ¡Oh, sí, yo sabía que sí! ¡Ay! Y mira, compadre, 10 minutos después yo estaba con 10 cabros chicos, adolescentes, y otro un poquito más grande, alrededor mío, yo como sacerdote de la silla, preguntándole cosas a la silla, en un paseo de iglesia. Todos estábamos muertos de la Cacha, risa, como que de alguna manera todos sabían que era un juego, pero todos experimentaban una sensación de cuando la respuesta era lo que querían. claro. Entonces yo dije, wow, qué manipulables somos nosotros. Todos sabían que era un juego, pero cuando alguien comienza a hacer lo mismo y te dice que es en serio, Sí, ¿cachai? pues. Y eso pasa. Sí, po. Tienes razón. Hagámonos el culto de la silla. Yo te puedo ordenar como sacerdote del culto de la silla. Y las ganancias van mitad y mitad. Sí, porque tengo que obtener una ganancia, hermano. Si la cosa no es así Sí. de Así son gratis. los emprendimientos. Así son los emprendimientos, sí. Oye, compadre, mira, eh, tú estás haciendo algo que para mí, yo te dije hace un momento, cualquier actividad creativa para mí es un destello de la imagen de Dios en cada ser humano. Eh, tú que tienes la posibilidad, y yo te voy a pedir un favor, Max, te voy a pedir un favor. Un favor que puedes concedérmelo o puedes no concedérmelo. ¿Ah? Pero en tu proceso en tu proceso de reconciliación tal vez con la iglesia, eh, voy a pedir, por favor, nunca dejes de hacer la música que estás haciendo para, para cambiarla por decir, ahora sí voy a empezar a hacer música de alabanza y adoración. Porque creo que necesitamos mejor música fuera de los márgenes de la iglesia que dentro de los márgenes de la iglesia. Es mi muy especial favor y quiero pedirte que insisto, o sea, tú si en algún momento tú tienes la convicción y tú dices, no, lo que pasa es que no", bueno, está bien, está perfecto, pero yo quisiera eh, pedirte ese favor o por lo menos que considerar de que hay alguien que cree que la música que estás haciendo ahora es tanto o más necesaria que la música que se hace en las iglesias. Sí. Entonces, Yo creo que al mundo le falta honestidad nomás. Y si algo hay que yo escribo, no es que todas mis canciones sean profundamente honestas. También trabajo con reggaetoneros y que hablan de ser millonarios cuando no lo son. Eh, yo creo que, bueno, las canciones que yo escribo como para cantarlas yo eh, vienen de un lugar honesto nomás, de un lugar perdido, de un lugar de ensalada mental. Ya me escuchaste decir la ensalada que tengo en la cabeza. Yo creo que eso, ahí hay un valor nomás, po, ¿cachai? Porque es fácil tender, yo creo, a pensar que yo soy el único perdido, el único que tiene una ensalada en la cabeza respecto del cristianismo y la política. Pero no, po, no. Hay mucha gente como yo que no sabe qué opinar cuando le dicen, oye, ¿qué opinas? ¿Quién vaya a votar? Y te da vergüenza siquiera como entablar la conversación porque te sientes profundamente ignorante. Y ahí hay una honestidad en como reconocerse ignorante, reconocerse débil, en reconocerse, o incluso en creer que uno es más fuerte de lo que es, y ahí hay una cierta honestidad. mm, Eh, yo creo que al final a la música le falta honestidad nomás.
que es lo que no está particularmente predominando hoy día en el mundo nomás. ¿Cachai? Todos queremos vernos mejores de lo que somos, hasta en la iglesia. O sea, es una práctica de iglesia de años, tratar de cantar así de yo soy tan bacán y te busco siempre y soy bacán. Bueno, yo voy a escribir la canción de no te busco de lunes a viernes porque soy un pelmazo nomás. Mm. Y Mira, estoy cachado de que los, el blues es un estilo de música que surge contando todas o sea, las vicisitudes que el pueblo afroamericano vivía todavía en una situación de esclavitud y de segregación. Y los blues salen como una manera de soltar esa cosa y de hablar de sus desamores y del castigo y mil cosas. Los salmos tienen la misma característica porque no todos los salmos son muy happy. Hay unos salmos que son bien terribles. Y creo que a veces, como dices tú, nos hace falta ser más honestos y a veces decir, no la tengo clara, ayúdame. No sé. sí, O estoy súper mal. No sé si me voy a levantar de esta. Eh, y hay un grito desesperado y punto. Y no sé. Yo creo que es súper, súper cierto lo que estás diciendo. Nos falta honestidad. Nos falta humanidad. sí, A lo mejor eso pudiera rescatar la iglesia hoy en día. Estamos en una coyuntura muy especial con el tema del COVID y todo esto, en donde pudiéramos ser más humanos, donde pudiéramos ser más vulnerables. Y no sé si lo hemos sido tanto. no, no, no lo hemos sido. Mm. Oye, compadre, para mí ha sido un gusto conversar contigo. Nosotros nos conocemos de una forma muy indirecta a través de algunos mensajitos que nos mandamos por aquí y por allá. Eh, Me encantó la canción que subiste el otro día. Tú me habías mandado un preliminar, parece, esa canción hace algunos meses atrás, así muy así como más artesa. Eh, Compadre, eso está muy bonito. Y me gusta porque no suena a nada de lo que hoy día se está haciendo en la música cristiana. Brother, quiero aprovechar esta oportunidad de verdad para reiterarte. Te admiro muchísimo por la creatividad y por lo que estás haciendo. Déjame decirte que cada vez que tú haces eso, lo hagas para ti, lo hagas para un reggaetonero. Cada vez que estás experimentando esa creatividad y ofreciéndola hacia el mundo, lo que estás haciendo es darle a las personas un regalo que viene de parte de Dios. Para mí no hay otro lugar desde donde venga la creatividad. Aunque hay gente que va a decir de que haciendo un pacto con el diablo uno tiene... No, para mí esas son puras payasas. Para mí la creatividad tiene una sola fuente, el creador. Así Sí, que, por favor, eh, sigue, sigue entregándonos eso lindo que Dios ha puesto en ti. Porque Dios lo puso en ti. Tan cerca o tan lejos de Dios, no lo sabemos. Esto es parte del caminar. Y a veces cuando estuvimos más lejos o cuando pensamos estar más lejos, yo creo que Él estuvo más cerca. sí. Y, y no nos deja solos. Y yo te agradezco mucho por habernos contado parte de tu historia hoy. Y de verdad que sí, disfruté mucho esta conversación. Muchísimo. Muchas gracias, Max. También, gracias a ti por invitarme. Y gracias a toda la gente que se sumó hoy día a ver esto, se tomó un ratito para ver este capítulo del podcast. Por favor, busquen a Max en Instagram. Tú estás bastante en Instagram, ¿cierto? Sí, me he pasado los últimos 2 meses como en una relación de amor-odio con Instagram. Ujú. Generalmente por esto mismo, por como la falta de honestidad y tratar de como... Hay días donde no me siento para nada perfecto, bueno, nunca me siento para nada perfecto, pero si de repente Instagram es un mundo como donde tenéis que salir bonito y hace un par de meses que no había subido nada antes de esta canción. Pero sí, estoy mucho en Instagram, así que si me quieren seguir, si me quieren Sí. hablar, si me quieren mandar a
freír monos al África o si me quieren decir algo bonito, Si ahí te voy van a a leer. mandar a freír mono al África, que al menos paguen los pasajes para ir, por último. Sí, pues, Yo, en todo caso, yo en la barrita que pongo debajo del nombre de la persona, aquí en Sobrevivir con Fe, los que están escuchando esta cuestión por audio, pucha, sorry, van a tener que ver el video. Pero ahí voy a dejar tu nickname de Instagram para que te encuentren. Vayan a darse una vuelta. Hay contenido súper interesante y nada más que eso. Bueno, un fuerte abrazo para todos y todas. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Mayéutica.